bendiciones, queridos amigos y hermanos del canal Homiléticos, el canal del predicador. Estamos contentos, felices de poder llegar a ti a través de este medio. Y hoy me siento feliz y contento, pues tengo junto a mí a un predicador adventista muy aclamado, muy querido, el cual apreciamos. José Vicente Rojas, ¿cómo te encuentras? Bien, gracias. Qué gozo tenerte, qué alegría. Estamos aquí en el Campamento Hispano 2024 y vamos a aprovechar para hablar de lo que nos gusta, hablar de predicación. José, qué privilegio tenerte. Gracias. Es un privilegio acompañarles, de verdad. Bueno, quiero decirles antes de comenzar en nuestro conversatorio que José Vicente Rojas, un predicador de mucha experiencia, tiene un ministerio que me gustaría que nos hable un poco. Háblenos de Puente Ministry. El Ministerio Puente tiene solo 3 objetivos en su misión, su razón por existir. Nosotros existimos para inspirar, mentorear y movilizar una nueva generación de líderes. Inspirar, mentorear y movilizar. Mentorear no es entrenar. Hay mucha gente entrenada, pero no saben qué hacer con su entrenamiento. Okay. Mentoría es enseñarte a pensar de una nueva manera. Okay. Es cambiar tu pensamiento. Así que vamos y alguien se inspira y se está mentoreando, está aprendiendo otra forma de pensar. Por ejemplo, en el sermón de hoy, puedo perdonar al prójimo. Claro. El perdón no es para ellos, es para mí. Soltar ese veneno, es otra forma de pensar. Inspirar, mentorear y luego movilizar. Regresa a tu distrito y perdona a la persona que te ha ofendido en casa. Interesante. Tenemos entonces 3 palabras importantes. Mentorear, inspirar y entrenar. Y movilizar. Y movilizar. Bueno, ¿podemos encontrar Puente Ministry en las redes sociales? ministeriopuente.com o puenteministries.com o la más fácil, joserrojas.com. Bueno, vamos a buscar Puente Ministry, Ministerio Puente, joserrojas.com y allí vamos a tener recursos para nuestra predicación. Hablemos de predicación. Listo. José, en tu sermón de hoy hablaste de los secretos de tu homilética y me llamó la atención. ¿Cómo puedes resumirnos cuáles son esos secretos que tú entiendes que todo predicador debe aprender y debe practicar? En 48 años de predicación hay tantos secretos. ¿Cuántos años? 48 años predicando. Yo tengo 44. O sea que 4 años de yo nacer, este hombre ya estaba en un púlpito, amigos. Sí, este nene, ¿qué va a saber? Son demasiados secretos, pero ahora abiertamente anuncio. ¿Saben por qué dije eso? ¿Saben por qué lo puse de esta manera? He comenzado a entregar esos secretos porque el método mío se le llama narrativo inductivo. Ok, narrativo inductivo. Sí. La mayoría de expositores de la Biblia, o sea, predicadores de la Biblia, son inductivos narrativos. Inductivo indica cuál es el punto que quieres hacer. Claro. Y narrativo es contar historias. Así que la mayoría de predicadores te hacen el punto primero. San Pablo quiso decir esto. Permítanme ilustrarlo. Ok. Interesante. O sea, Sí. La mayoría de los predicadores usan el inductivo. Primero. Narrativo. Sí. Tú has invertido. Narrativo, sí. inductivo. Exacto. O sea, yo no llego al punto hasta el rato. Ok, para explicarlo de esta manera. Los predicadores comienzan en un punto y van a una historia. Sí, palabra en el texto bíblico. Este es el punto que quiso dar San Pablo. Permítame ilustrarlo. Y luego cuentan sus anécdotas. Claro, sí. Yo no. Yo comienzo con anécdotas y tú mismo te quedas pensativo. ¿A dónde va este hombre? Pues ya van 3 historias y ahora saquemos la palabra de Dios y cuando ya lees el pasaje, solito se explica. Porque ya conté historias que lo ilustran. Es interesante porque en el sermón de hoy noté que comenzó con una serie de historias, incluyendo una historia personal de su madre, que hablaba del perdón, para caer entonces en el texto bíblico o la enseñanza. Sí. Wow, es interesante. Y para entonces ya el texto habla por sí mismo.
se posiciona la palabra de Dios contando primero las ilustraciones y luego la gente se queda atónita. Oye, aún yo comprendí eso y pudo ser algo profundo, pero porque hubo anécdota, hubieron historias e historias y luego ya abrimos la palabra de Dios y solito el pasaje saltó y se comprendió. Eso es narrativo, la historia, inductivo, el punto. El punto. A veces no se sabe para qué rumbo va el tema porque ya Rojas contó muchas historias, pero ese es el punto. Y luego les digo, se fijaron que les anuncié el pasaje para buscar y todavía les conté otra anécdota. Fue para darles tiempo a buscar el pasaje. Ya algo tan sencillo, darle tiempo a la gente para buscar el pasaje, porque si lo están viendo con sus propios ojos, más potente la palabra de Dios. Pastor, en 48 años de predicación, ¿cómo llegó a ese método? ¿Cómo descubrió ese método? Se desarrolló solito a través de las décadas, o sea, tuvo que ser el Espíritu Santo, porque hay manera de contar historia y hay manera de no contar una historia. Wow, wow, esa parte es interesante. Hay maneras de contar una historia y manera de no contar una historia. Pastor, dentro de ese contexto, ¿cómo debemos contar una historia? La mejor manera de aprender a contar una buena historia es de fijarte, ahí estoy en las conversaciones de la gente detrás de nosotros. Si escucháramos la conversación, todos están contando historias. Mira Así que es. salimos y que la nena y que se cayó y que se asustó con el perro. Y, ay, mira, y la manera que lo cuentan se queda uno atónito. Es traducir eso al púlpito. Aprender a contar una historia como si fuera parte de una conversación. Wow. Porque hay muchos que se vuelven demasiado formales para contar una historia. Ya no se le entendió la historia. Pero hay que ser informal en la manera que cuentas la historia, como en la conversación allá afuera después Sí. del programa. Entonces, cuando se entusiasman, hasta levantan la voz, hay gritos, mira ese tonto lo que me dijo, ay, y nos da risa. Y esa es la manera de contar una historia. Ahora, subes al púlpito. Así era Jesús para contar historias. El problema es que le llamamos parábolas, Ya. pero no, eran historias. Eran historias, sí. Y luego llegaba al punto. Es interesante, Pastor, porque la predicación bíblica del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento era más narrativa que la que usamos hoy en día, que es una predicación discursiva, ¿no? Sí. Nosotros aprendimos más el discurso que la narración. El 75% de la Biblia es historia Sí, y los predicadores bíblicos eran narrativos. Jesús era narrativo. exacto. Y es interesante cómo lamentablemente el mundo cristiano fue perdiendo el contar historia. Pero en este punto, pastor, ¿cómo prepara usted ese tipo de sermón? El sermón narrativo inductivo. ¿Cuál sería un método para preparar un sermón así? Primero, estudiar la Biblia. La mayoría de los que predican no estudian la Biblia, Lamentablemente. solo estudian temas. Quiero hablar de esto y abren sus Biblias para estudiar ese tema, para desarrollar sermones con ese tema. No, hay que tener tu vida de estudio bíblico y te van a surgir historias, puntos, doctrina, te va a surgir entre tú y el Espíritu Santo estudiando la palabra de Dios. Número 2, escoges un tema o una serie de temas. Número 3, ningún tema tiene más de 3 puntos. Wow. Ningún tema tiene más De 3 de puntos. 3 puntos. Si yo te hablo de los 5 fundamentales de la fe, tú vas a decir, tuvo tremendo el sermón. Habló de esto, de esto, de esto, pero no recuerdo los otros 2. La mente humana piensa en 13. En 3. Wow, interesante. Así que la hermana White dijo que Jesús comprendió la naturaleza humana. Nunca se aprovechó de esa naturaleza, solo apeló a ella. Yo descubrí que cuando predicaba los 4 puntos no se grababan. No sé,
cuando hablé de los 3 puntos, La gente grabó fácil. 30 años después, mira, todavía recuerdo el sermón. Wow. Esta Tremendo. mañana alguien me dijo, todavía recuerdo el sermón de Medellín. Bueno, hablando de acordar de sermones, hay un sermón suyo sobre Pilato que es emblemático, un sermón narrativo de cómo la crucifixión y la decisión de Pilato, ¿qué haré con Jesús? Increíble. Se me quedó grabado en mi mente ya hace años que lo escuché. Así que creo que ese método plasma la verdad en la mente, pastor. Exacto. Y es brindarle respeto a tu congregación, darle las herramientas para que recuerden el tema, no predicar más de 3 puntos. No predicar más de 3 puntos. Entonces, resumiendo, usted dice, para preparar este tipo de sermón, estudiar la Biblia, buscar un tema Surgen los temas, y llevar ese tema a 3 puntos, no Sí. más. 3 puntos. ¿Algo más aparte de esto, pastor? A contar historias de lo que tú experimentaste, no lo que tú leíste o te contaron. Ve pensando de cualquier sermón mío. Hoy no conté ninguna historia de un programa, un artículo, un libro. Solo les conté lo que yo vi en mi vida. Claro. Solo testimonio. Bueno, puedo recordar rápidamente 2. El joven del carro que hizo la señal aquella y su madre que perdonó al asesino de Los dos asesinos. de los asesinos de su hermano. Y quedaron las historias bien frescas en la mente de la gente. Es que no hay nada más poderoso que un testimonio. Y si el predicador da testimonio, fue Jesús el que dijo en Mateo 24:14, este evangelio del reino será predicado por testimonio. Tremendo. Entonces vendrá el fin. Entonces, cuando yo predico un sermón, toda anécdota es lo que yo he visto. Es difícil argumentar conmigo porque lo he visto. Ok. Yo lo vi. Son anécdotas que salen de su experiencia, su De mi vivencia, corazón, su porque ministerio. mi mami perdonó a 2 asesinos y me pidió buscarlos y bautizarlos. Eso pasó, a mí nadie me lo contó, no lo leí, no le agregué, eso fue lo que pasó en cruda. Es interesante, Pastor Rojas, porque la mayoría de los predicadores buscan una ilustración para su sermón. Sin embargo, en el método que usted usa, la historia se constituye en el sermón, que te lleva a un punto. Y esto hace entonces que la verdad sea recordada por más tiempo, porque la Ya. gente aprende más con historias. Lo que no he contado todavía Vamos a ver, ¿cuál es ese otro secreto? son 3 puntos memorizados. Me memorizo todos mis esquemas. ¿Usted memoriza todo el bosquejo? Tengo Sí, bueno. miles de sermones aquí. Veo que no usa notas para predicar, No. solamente su Biblia y pasa al púlpito. Es que ya repasé 100 veces durante la semana el esquema. Y luego eso me da la habilidad, estando allí de pie enfrente de la congregación, el número 3 no es necesario. Ahí le cambié la parte 3 y puse otra parte 3. Y lo agarré de otro sermón del mes pasado y se la metí. Y se la ahí. puso acá. Ya. Todas veces me oyen decir frases muy conocidas, pero eso es para que no olviden el momento. Wow. Rojas ha dicho eso, que solo los tamales se enojan. Sí. Ya tengo 25 años diciendo eso, pero la gente no se cansa porque siempre hay nuevos que Claro, no han oído. claro, y hay personas que sacan una risa de ese, Sí. de ese pensamiento. Y hay gente muy tamalera que se la pasan enojados. Claro que sí, claro que sí. Pero ves, hace el hincapié del punto. Eso no era parte del tema. Se me ocurrió decirlo estando parado ahí. Y fue impactante porque captó la atención de las personas. Es que cabía en ese momento. Te da la flexibilidad de modificar. Una vez estaba en un estadio en Sudamérica y antes que subiera yo a predicar, el predicador anterior a mí predicó mi tema. Wow. Predicó de San Pedro. Y yo allá atrás pensando, ¿ahora qué predico yo? Y ya me van a presentar, son 80,000 en el estadio. Ya. Este hombre está parado ahí dando mi tema. Y no es culpa de él.
me tocó. Así que en ese momento me fui a solas a orar y luego hice lo que hice contigo anoche, con otra persona esta mañana. ¿Qué necesita esta gente oír hoy? Claro. ¿Qué necesitan oír? Y no se dan cuenta que yo tomo todo a serio y me pintan el cuadro. Esto y esto y esto necesitan. Vete fijando que oí tres cosas. Tres cosas. Sí. Así es. Entonces, ya con eso, el tema que ya había preparado, le fui modificando para caber esas tres cosas. Es interesante, pero Pastor Rojas, no es solamente contar una historia, es saber contar la historia en palabras y en gestos. Yo veo que usted dramatiza la historia, Sí, hace los sonidos, sí, hace los movimientos. sí. ¿Cómo pudo ir construyendo ese estilo? Es que son tres personas que quiero alcanzar. Tres personas. ¿Te vas fijando? Sí. Que están sentados en toda congregación. Los primeros son los kinestéticos. Ellos son los que quieren sentirlo todo. Kinestético. Kinestéticos, son los emocionales. Y cuando les llega el tema, ellos me vienen a decir, mira, y me dicen que a veces con lágrimas, y me reí, lloré, pude sentir el Espíritu Santo. Son los que sienten todo. Gracias, yo sentí la presencia del Espíritu Santo. Son los kinestéticos. Los otros son auditivos. Son los que solo quieren oír la evidencia, lo sólido del tema, no les importa nada más. Así que para ellos les tiro cosa profunda que para el resto de la congregación ni les gustó, pero los auditivos los alimenté. Puedo hablar de el Elohim Hach Israel Baruch Hashem Adonai. Oye, usó el hebreo, mira, con razón el tema va al mero grano, porque es un erudito de hebreo. Ya. Eso es los auditivos. Sí, los auditivos son la gente muy educada, muy estudiada, que solo les importa oír el buen uso del pasaje de la hermana Juay o lo que sea, bien hecho. Ellos no quieren sentir a los kinestéticos, nada. No. A mí no me salgan con pentecostalismo de emoción. A mí solo díganme la verdad. Eso es auditivo. Esos son los que no les gusta la música, no les gusta nada, solo quieren el contenido. Así que en mi sermón de repente los pierdo porque quiero llegarle al auditivo y hablo de las implicaciones soterológicas de la justificación y la santificación por la fe. Y allá atrás, amén. Pues, ya le llegué al auditivo. Claro. La tercera persona es la visual. Para ellos me muevo. Y si hablo que está grande y que los jóvenes hablan con la mano, kind of like, los visuales encantadísimos. Y cuando ellos fueron bendecidos, ellos me dicen, ya lo veo. Ahora ya lo veo. Pueden ver el tema. Sí, y el auditivo, tu uso del hebreo fue estupendo, una barbaridad. Y el kinestético. Gracias, me sentí provocado, gracias. Y el kinestético, yo pude sentir la presencia del Espíritu Santo. Tengo que nutrir a los tres. Ya. Eso. Y por querer nutrir a estoy en peligro de perder a aquellos. Y luego voy a nutrir a aquel y estoy en peligro, ahí ando por todo el tema. Por eso de repente el tema, mi esposa hasta me dice, no se me hizo necesario que hicieras eso. No, es que no fue para ti. Ya. Fue para los otros. Para los otros. Sí. Oh, interesante. Sí. Porque sería una predicación holística, diríamos. Usted busca alcanzar a todo el público que está presente, sin olvidar un segmento de la iglesia. El erudito necesita ser alimentado también. Claro. El kinestético, el visual. Pero surgió un cuarto. ¿Cuál es? Vamos a ver. El que nunca se recuerda. Pero vete fijando, el momento que saco mi guitarra, suben corriendo a grabarla. Eso veo. No les importó el tema, no van a recordar qué es lo que dije. Ellos son los que vienen a decirme, oye, pero ¿de dónde sale esa guitarra? Quiero una. Son los musicales. Los musicales. Hasta que no canté, no hubo nada. Y ellos viven para eso. Mira, este hombre es bestia con esa guitarra.
Vas a ver cuando abra ese estuche blanco, aquí va a haber una barbaridad de música. Wow. Interesante, Pastor Rojas, porque tenemos los kinestéticos emocionales, los auditivos que son cognitivos, tenemos los visuales y usted ha agregado un cuarto, aquellos que quieren La música. la música. Y todo ello usted lo puede alcanzar en un sermón de 35, 40 minutos. Bueno, ese es el intento. A veces por alcanzar a los kinestéticos me perdí a a un auditivo. Oh, ya, tú eres- ya. Uno me dijo un día, tú eres un payaso, tú no eres predicador, se ofendió conmigo. Ya. Este es un payaso adventista. Y esos son los auditivos, los que no tienen mucho uso para José Vicente Rojas en Ya. sus vidas. Pero es que no le llegué suficiente. Si lo hubiera nutrido, no lo pierdo. Así es, así es. Entonces, y así también hay auditivos, visuales que dicen, pastor no salió del púlpito, estuvo detrás de esa barrera, ¿no? Porque te fijas que no uso púlpitos. No, eso me Estoy fijo, a un claro. lado o a otro. otro. Siempre los quito de mis plataformas porque comunico 100% con mi cuerpo. Y detrás de un púlpito ya solo queda 25% de mi Claro que cuerpo. sí, claro que sí. Entonces, lo visual es que vean todo mi cuerpo, no hay nada que ocultar. Ok, no. Bueno, amigos, estamos conversando con José Vicente Rojas, un predicador de talla mundial. Diríamos un hombre que ya ha surcado muchos países predicando la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Rojas, al hablar de 4 públicos y usar historia, ¿cómo balancear para no perder uno de esos públicos? Es similar a estar todo el tema así. O sea, es aprender a hacerlo. Nadie nace con la facilidad. Es el Espíritu Santo que te da licencia para buscar a esas personas, porque están todos sentaditos acá. Y la hermana White puso la quinta cosa. ¿Cuál es esa quinta? Ella dijo, todo ministro adventista debe predicar de tal manera que un niño en la congregación entendió el tema. Un niño en la congregación entendió el tema. Así que yo predico el visual, kinestético, auditivo y musical. Musical. Y ninguno tiene más de 10 años de edad. Oh, wow. Porque el que le llega a un niño le llegó a No, todos. claro que sí. El que llega a un niño, el que capta la atención de un niño, ya captó la atención de un adulto. Y tú no me has visto con niños. No. Algo del mundo que me fascina es que me creen especialista de jóvenes. Fui director de jóvenes a todos niveles de la denominación. He mandado hasta millones de jóvenes, 100,000 voluntarios por año a 80 países. Pero nadie sabe que mi primer título fue para niños, pedagogía infantil. Ok, usted Soy especialista de niños. de niños. Eso ha sido secreto, nunca lo he pronunciado. Wow, entonces usted es especialista de niños. Ese es su primer Y el que major, le ¿no? llega a un niño, le No, llega claro. a todos. Entonces, su preparación académica tiene como base la enseñanza a los niños. A los niños. Y de allí parte entonces para todo lo que es su esquema como Y predicador. recuerda que Jesús sentó un niño aquí. El que no se vuelva como este nene, pues, o sea, él nos muestra llegarle a un niño, llegarle a todos. Así es. Bueno, amigos, yo creo que hemos aprendido bastante con nuestro querido invitado, José Vicente Rojas. Estamos hablando de ese tipo de predicación o de algunos secretos que el pastor Rojas ha usado en su ministerio como predicador que le han dado éxito y que si se aplican, usted también puede obtener mucho beneficio de ello. ¿Algún otro secreto, algún otro consejo para un predicador? Son muchísimos los secretos, pero cuando tengo una serie, cada noche estoy revelando más secretos Claro. al ocurrirlo. Uno de ellos es con 11 repeticiones, 11 repeticiones. algo se vuelve común. Explíqueme ese concepto. ¿Qué estás haciendo tú aquí? Hermanos, somos Hechos 29. Somos Hechos 29. Ya llevas 11 repeticiones Claro que sí, claro en que sí. presencia mía, Claro que sí. pero está falta la semana. Así es.
con 11 repeticiones, esto se vuelve algo permanente en Greater New York. Ok. Permanente. Permanente. Esta generación nunca lo va a olvidar. No. Esa hipótesis lo he comprobado década tras década tras década. Por eso hago mis repeticiones y se quedan grabados. Ve a hablar con una abuelita. Yo tenía de tantos años de edad cuando él dijo solo los tamales se enojan. Y eso me cambió la vida. Claro. Fueron 11 repeticiones ese día. Hoy, ¿cuál frase usé? Mirar un poco más alto. Un poco más alto. Solo fueron 8 repeticiones. 8. ¿Usted cuenta las repeticiones? Sí. Me faltaron Le 3. faltaron 3. Sí. Por eso no quedó grabado. Mirar un poco más arriba. Ajá. Más alto. Más dijo. alto, más alto. Mira otra vez, mira más alto. Con 11 repeticiones se vuelve algo común. Wow, Esa es la naturaleza humana. Esa naturaleza humana. O sea, estamos hablando de cómo ir implementando ciertos secretos en tu predicación al contar historias que te darían éxito. Ahora hay que recordar que la hermana White comenta, Jesús comprendió la naturaleza humana, pero nunca se aprovechó de la naturaleza humana. Ok. Solo apeló a ella. Apeló a la naturaleza humana. Así que yo no lo saqué de un libro, fue de pura experiencia, década tras década, en iglesias chiquitas, en programas televisados o en estadios, y me fui fijando cuando hacía esto, era lo que ocurría. Entonces comencé a repetirlo ahora intencionalmente y me fui dando cuenta, lo confirmaba que era cierto. Eran descubrimientos que se hacían en la jornada. Wow. Que el Espíritu Santo hizo y nomás me lo reveló. Bueno, amigos, qué gran entrevista hemos tenido con este siervo del Señor. Cuánto hemos aprendido. Doctor Rojas, un último consejo para los predicadores que nos están mirando. Aquellos que tienen experiencia en la predicación y aquellos que están comenzando. ¿Qué le diría usted a ese predicador? El propósito de la escuela sabática es educar a los miembros. Por eso tienen Biblia en mano, pueden hacer preguntas, se les guía. Ese es el momento de estudio, la escuela sabática. El propósito del culto divino es inspirar a los miembros. No sacar allí un tema para desarrollar una doctrina. Para eso está la escuela sabática, la doctrina, los 28 puntos fundamentales. Cuando ya sales al púlpito, confírmalo, inspíralos y llámalos a la decisión. Por eso los bautismos salen del culto divino, no de la escuela sabática. El predicador predica para ganar almas, punto. Por eso tuve el privilegio hasta ahora de ver más de 65,000 bautismos. Wow. Así que no es una teoría. No es teoría, es práctica. Es realidad, sí. Así que estoy dando mi testimonio. No que me considero el correcto y todo el mundo incorrecto, pero me haces preguntas y te respondo lo mejor que puedo. Así es. Muchas gracias, pastor. Amigos, gracias. Que Dios te bendiga. Recuerda suscribirte a nuestro canal y seguirnos. Homiléticos, el canal del predicador. Pastor, muchas gracias. Bendiciones.